Bienvenidos a La Hora del Miedo, es un nuevo capítulo del podcast de cine de terror, fantástico y de culto. Yo soy Mariano Morita y estoy con Ezequiel Rivero y Julio Otero. Y bueno, hoy tenemos un invitado, Diego Cirulo, de BSO, Banda Sonora Original, un gran podcast que va por su 8ª temporada, que creemos que todos deberían escuchar y donde van a escuchar no solo mucha música de cine muy bien elegida, sino también mucho análisis de cine en general, también de terror y de todos los géneros y de todo tipo. De hecho tienen como más de 200 programas, así que casi que no hay casi película en el mundo que no hayan cubierto. Wow. Pero bueno, está Diego con nosotros. Bueno, te agradezco la presentación. Nos faltan así como 175.000 películas, calculo yo, Claro. pero como podemos obviar unos cuantos directores, podemos acotar la cosa. Sí. Les agradezco que me hayan invitado. Generalmente yo invito gente al podcast. Claro. Es extraño estar de invitado y está buenísimo. Está buenísimo el podcast. Los vengo escuchando muy seguido. Muchas gracias. Fui invitado muchas veces a BSO, así que había que retribuir de alguna manera con invitaciones. Como introducción, para la gente que no conoce el podcast, ¿es el cine a través de las bandas sonoras o cómo es el perfil exactamente de cómo están trabajando? Mira, se fue deformando a través del tiempo, casi que te diría como algunos gobiernos. En realidad nosotros arrancamos en el 2012 casi como una necesidad de... Yo soy melómano y cinéfilo desde mucho tiempo. Y la necesidad sentía que la gente no escuchaba música de películas, entonces empecé con un programa en donde hablaba 5 o 6 minutos y pasaba bandas sonoras de lo que se me cruzase por la cabeza, que podía ser desde una película de Spielberg hasta, no sé, hasta una película de Fassbinder, era como una cosa y casi de reseña. Eso se fue agrandando, se fue deformando, se fue, qué sé yo, se fue convirtiendo en algo que hoy es ya hace unos años, digamos, se fue transformando en una especie de podcast de análisis de cine, no de crítica puntualmente, y de charlas, en donde tenemos un eje temático por capítulo. En ese sentido, nada innovador, pero con ese eje elegimos un puñado de películas, generalmente muy distintas, y a partir de ahí las vamos desgranando, las vamos pensando, buscamos algunos ejes teóricos. A veces aburrimos en profundidad a la gente, a veces la divertimos mucho, como el último capítulo que hicimos con Morita, que hicimos un capítulo dedicado a George Romero. Evidentemente el podcast explotó por todos lados. Cuando yo me siento a hablar de la última de, no sé, de Leopoldo Torres Ríos, el podcast tiene menos 15. Pero es un poco así, son los riesgos del asunto. Y bueno, hoy estamos haciendo lo mismo, digamos, y tenemos, ahí vamos dando vuelta con especiales, textos, bueno, no sé, tampoco entren a BSO Radio y ya se van a enterar. Buenísimo. Como siempre en las notas, luego pondremos el link en nuestras ya célebres notas de podcast que escribimos con bastante amor. En general, podríamos hacer lo mismo que con nuestro invitado anterior, Flavio, que es que Diego nos cuente un poco... ¿Cómo comenzó con esta excitante aventura del terror? A ver, con el tema del terror puntualmente yo tuve varias etapas. La primera, yo tengo recuerdos de niño de ver Escondidas. ¿Escondidas tipo en tu cuarto o en la casa? Sí, con las transmisiones del viejo Canal 11, que hoy es el canal de las pelotitas, Telefe. Pasaba generalmente los lunes... Una época que pasaba los lunes, una época que pasaba películas de Van Damme y otra época que empezó a pasar películas de terror, sobre todo las más recordadas, las más importantes de la época, las más choqueantes. Yo puntualmente tengo recuerdo de haber visto Pesadilla a escondidas en un televisor blanco y negro a válvula. Eso habla de mi edad también, habla de dónde vivía yo también, pero puntualmente estaba esta cosa de, en mi casa la violencia no estaba tan permitida en ese sentido, el audiovisual. Recuerdo haber visto Terminator a escondidas también, o medio que mi viejo estaba viendo Terminator porque mi vieja no lo dejaba y yo me metía y miraba un cacho y me tapaba los ojos cuando se abría el brazo, qué sé yo. Bueno, recuerdo puntualmente haber visto sobre todo Pesadilla, Chucky, por ejemplo, que son los popes de los 80, digamos, sí, ¿no? claro. Y uno de los momentos más traumáticos, creo yo, con respecto al terror, y yo creo que ahí me marcó un poco, yo tendría 11, 12, y algún maniático en el colegio donde yo iba, en una escuela en Mataderos, se le cruzó por la cabeza que teníamos una hora libre y que teníamos
que podíamos ver una película. Y algún alumno, algún zarpado, trajo It. Tranca. Bien. Sí, tranca 120, o sea, y vimos todos It a las 11 de la mañana. Aparte, a ver, Con la horas libres, chocolatada. 3 horas O libres. 3 horas libres. la vimos toda. Yo no tengo noción del tiempo, pero me acuerdo de haberla visto, haberme muerto de miedo, sobre todo y puntualmente con una escena que es la escena de la bañera. Yo estuve mucho tiempo a partir de eso mirando el agujero de la bañera cuando me iba a duchar, pero mucho susto. Con eso, y creo que es con Pesadilla 2, cuando Freddy Krueger al final se prende fuego, Sí. que la cabeza se cae y se derrite. Es un muñeco de goma, digamos, ¿no? Pero recuerdo haberme asustado muchísimo y no dormir. Pero el episodio It, puntualmente, eso y el cassette de Yuya al revés, fueron 2 momentos en donde yo no dormí. Y también es la misma edad, más o menos. Yo tendría 10, 11, 90, 91 más o menos. Ahí estuvo el tema del terror. Después, en el medio pasó Expedientes Secretos X, que para mí es como la conexión directa con el terror que tuve durante toda la adolescencia, los cómics en el medio, y después yo cuando empecé la facultad abandoné un poco el terror, más allá de que encontré mi gran amor, que es John Carpenter. ¿Facultad de qué? Universidad de Buenos Aires, diseño de imagen y sonido, donde cursé con el señor que está acá al lado. No cursé, yo fui docente de él en realidad. Cursé la misma carrera, Él digamos. fue mi reclutador hacia la docencia. Exacto, a long time ago, mucho tiempo atrás. Como 10 años. No, mentira. Sí, tanto 10 no. años, sí. Casi 10 años, Casi, Mariano, sí. sí. Así que, digo, con el terror masivo, digamos, ¿no? Sí que fui muchas veces al cine a ver películas de terror. Tengo el recuerdo de haber visto El Exorcista cuando volvió a se salir. La gente se volvió loca cuando salió El Exorcista Sí. Remake. En el 2000 fue, Sí, me parece. más o menos, claro. Era una época que yo iba todos los miércoles al Village a ver lo que saliese. También cuando estaba estudiando, y bueno, ahí vi El Exorcista, que verla en pantalla grande es básicamente una situación del horror más grande que uno puede tener. Y bueno, después lo que me pasó es que, como la mayoría, digamos, de lo que es el cine industrial, me fui corriendo un poco porque no encontraba qué, digamos. Yo también tengo que confesar algo, y no porque esté al lado mío, pero muchas veces yo lo uso de curador a Morita. Él me dice, che, mirá esta que está buena. Y generalmente tenemos un gusto, no sé si igual, pero le pega en el palo, vamos por ahí, digamos, ¿no? Entonces, miro de todo tipo de cine. Yo generalmente vengo por el palo de la aventura, por el palo de la fantasía, del sci-fi y del terror, obviamente. No sé qué más, digo, tengo un montón de Yo relaciones te iba a con decir eso. algo sobre lo de Expedientes X. Sí, claro. Viste que estaban estos capítulos que eran el Monster of the Week, que en general Sí, eran sí, como sí, pequeñas películas de terror. Sí, Hay totalmente. como- había Chupacabras. muy Sí. buenas ideas de películas Sí, de está terror buenísimo. contadas en un solo capítulo de X-Files, que eran como cosas que por ahí quedaron en la historia y uno no se acuerda tanto, pero si las revisás hay peliculones ahí metidos. Las primeras 3 temporadas, sobre todo. Yo creo que la mitad de Expedientes X es el sumum. Después, bueno, como todo, el capital se lo come. Que tendría que haber terminado ahí, digamos, a la mitad. Pero bueno, es como los Simpsons, si querés, en ese sentido. Pero las primeras 3 temporadas son de un nivel de puesta en escena que nunca había visto yo en la televisión, ni siquiera norteamericana, digamos. Digo, pensadas de una manera en que vos estés ahí muy muerto de miedo delante de una pantalla chiquita. Me gustaría igual reivindicar un poco la 6ª temporada, que es cuando empezaron a Sí, hacer está bien. un poco cualquiera, que a veces dentro de esa cualquiera que hacían había muy buenos capítulos. Sí, La- a ver, todo lo estoy diciendo con un amor profundo, que yo me hubiera casado con Gillian Anderson y todas esas cosas. Pero más allá de eso, digo, hay un momento que se desbanda todo porque ya no hay, pareciera que no hay más que decir. No hay Mulder. No hay moda, no hay nada, no hay nada, ¿no? Pero más allá de eso, digo, me parece que también, más allá de algunos directores que fueron muy importantes en los 90 para que sobreviva el terror, caso Wes Craven, Claro. digo, Scream es fundamental en los 90 para que sobreviva el terror. Si no, hoy está, bueno, o podemos discutir el terror de hoy también en algunos casos, pero puntualmente Expedientes X lo que hizo fue revivir algo que parecía que era de pibitos, digamos, ¿no? Una cosa que fue hace mucho tiempo, la dimensión desconocida. A ver, Claro. veníamos de la tónica de Spielberg trayendo la dimensión desconocida de Twilight Zone de vuelta como una lógica Stranger Things, digamos, ¿no? Como a ver si Sí. recordamos los 50. Expedientes X vino a poner
como... Lo actualizó más. ¿No? A ver, se acaban de desclasificar los archivos justamente del FBI, era como toda una paranoia. Había un video de Conozca Más de la disección de un extraterrestre que a mí me dio mucho miedo. Sí, el sí. muñeco, ¿no? Todo en blanco y negro, Exacto, turbio. sí, éramos dos muchachos con un coso portando, digamos, pero más allá de eso, era un momento en que se resignificó muchísimo. Yo me acuerdo de una cosa que lo comentó de Archivos X. Me acabo de acordar que es algo que nunca comenté en el programa, pero es algo muy del cine de terror y del terror en general. Y de paso les pregunto porque no sé si aún no vio lo que voy a contar, que es algo que yo vi en la tele, que creo que fue la cosa que más me dio miedo en mi vida, cuando tenía 8 o 9 años, pero me dio mucho miedo, que fue un capítulo de esta Historias Asombrosas, que tenía los capítulos de Los cuentos asombrosos. Sí, escritos algunos por Ray Bradbury. Sí, claro, Es que el había nivel un montón ahí. Sí, bueno, ahí el también nivel le daban era... de vuelta Spielberg, Dante, sí. Claro, está bueno. El nivel era como muy bueno. Yo no sé nada de la serie, no sé, sabía solo de Bradbury, no tengo más información de cómo fue creada. Pero había un capítulo que era de un... No me acuerdo bien cómo la historia, pero la historia era básicamente el protagonista, cada vez que veía algo reflejado, como veía un espejo, veía algo atrás de él que lo quería agarrar. ¿Que se acercaba? Se acercaba, sí. Y empezaba como a tapar todos los espejos de la casa y hasta que en un momento como que tiene una historia de romance con una chica y la mira a los ojos y ve el reflejo en los ojos de ella, del monstruo, y el monstruo la agarra y era como muy terrorífico. Y creo que no dormí en toda la noche, lloré, era muy chiquito. Y después, Aparte, tipo, espejos en tu casa. Después, no, claro, es algo... Como lo que decía de It, esa cosa de algo cotidiano en tu casa que te da miedo, esto era algo muy cotidiano porque lo ves en todos lados. Sí, claro. Y después recuerdo haberle contado como a compañeros de clase, incluso más grandes, pero ¿te acordás de eso? Tipo, sí, no, fue lo más horrible que me pasó en la vida. No sé qué onda sería verlo ahora, pero me pasa que estaban buenos la esos. La situación, yo no me acuerdo casi ninguno, yo pero lo veía en había... VHS en los 80. Yo no tuve VHS hasta el 92, 93 más o menos, pero generalmente me la rebuscaba para ver en algún lado, Claro. o lo de mis tíos y demás. Y recuerdo alquilar cuentos asombrosos. Claro. Había de todo. Que venían como... 4 capítulos. Como los del cuento de la cripta, que también compilaban. Claro, bueno, ahí, mira, en VHS yo llegué a ver, había unos VHS que se llamaban Los Rostros de la Muerte, en donde te mostraban asesinatos brutales, gore. Hay como 5 de esas. Hay muchos. Sí. Yo también recuerdo... ¿Qué eran los rostros de la muerte? Había, a ver, vos entrabas al videoclub y estaba para chicos aventuras, porno, y había una parte que era como decirte, no es NAF, pero andaba por ahí, que es cine R, en donde, claro, supuestamente era un compilado de, a ver, ¿viste? Videodrome, ¿viste? Que son estas señales de gente que achuran. Ejecuciones, asesinatos, violencia. Accidentes. Que por lo pronto parecía real. Yo era chico y también, digo, por ahí hoy lo miro y digo, mirá, ahí está este boludo, tiene un piolín, digo, no lo sé. Es como lo que mira el personaje de Tesis. Ahí está. Sí, claro. Sí, era una lógica de tesis, digamos, ¿no? Sí, o como que la alquilabas el Guinea tape Pig. maldito. Y era como muy tétrico. A ver, había chicos que se alquilaban una porno y había chicos que se alquilaban esas cosas, digamos. Claro. Bueno, las dos cosas. Pero claro, bueno, también, digamos, la pulsión está. Pero más allá de eso, digo, había alguna cosa como medio... yo sobre todo recuerdo eso con el terror, que era esta cosa como... De a escondidas tener miedo, digamos. Lo ¿no? prohibido también. Hay algo prohibido, no solo con eso, con la violencia puntualmente, digamos, ¿no? O sea, inclusive más que el sexo, porque yo hasta recuerdo tener 8 o 9 años y haber visto Solos en la madrugada y que había mujeres desnudas, digamos, ¿no? Claro. No era un problema. El problema estaba con el tema de la violencia, sí, y darme cuenta que estaba viendo algo que me iba a perturbar. Que inclusive yo dije, bueno, no me va a pasar nunca más. Me sigue pasando hoy con algunas películas, digamos, ¿no? Claro. De hecho, revisando las películas de Romero, cuando me junté con Mariano, me pasó que después de ver Day of the Dead, tuve una pesadilla brutalmente terrible, ¿no? De tener como un bebé zombie en brazos y que largaba un líquido Bueno, no importa, no lo voy a contar toda, pero digo, pasa muchas veces, y sobre todo cuando se te mezcla con el cotidiano. Cuando se te mezcla con que de repente estás sentado en tu casa y es un sueño, ¿no? Y sale algo rarísimo de ahí, yo creo que eso es lo más perturbador de todo, antes que cualquier monstruo, que cualquier bicho, lo que sea. Y con el tema de banda de sonido de pelis,
Sí. ¿Cómo se te dio? ¿Cómo empezó a ser lo tuyo? ¿Cómo? Empecé a escuchar música de pibito, muy pibito, llevándole la contra a mi viejo, porque mi viejo es de música más melódica, y yo a los 10 llevé un cassette de Guns N' Roses. Rock and roll, heavy metal, y el heavy metal me abrió un espacio que, aunque parezca como muy cerrado en realidad, me abrió un camino hacia música clásica, música de orquesta. Y empecé, yo tengo un amigo muy amigo, que se llama Leandro, que también hizo la misma carrera que yo, y que hablábamos de los compositores, digamos. Y hablábamos sin saber música, yo apenas toco la guitarra. De qué bueno que estaba, qué sé yo, no sé, John Williams, qué bueno que estaba Mark Isham, qué bueno que estaba Graham Redel, no sé, digo, o qué aburrido era, o qué pasaba con esto, qué película había estado, mucho de memorabilia también, y siempre me quedó esa cosa de, che, ¿viste? Porque hoy música escuchás en cualquier lado. Digo, hoy abrís el circulito verde, el Spotify, y escuchás lo que querés, digamos. Pero inclusive en Spotify hay cosas que no están. Digo, por ahí la idea de diversificar cosas que por ahí no se le dan tanta pelota. Ennio Morricone, por ejemplo, ¿no? Cosas que yo recuerdo de Función Privada, la música de Amarcord, esas cosas que... Pero yo creo que quizás en otro momento era más... O sea, la gente se compraba el CD de Amarcord, el CD de Ennio Morricone. Sí, yo lo he hecho inclusive. Sí, por eso. A ver, yo salió Seven y compré la banda sonora de Seven. Una locura. Miraba en la calle Florida los discos que estaban ahí. Ni siquiera Musimundo, en alguna disquería berreta, que eran más caros que los comunes. O sea, por una cuestión lógica, porque seguramente se vendían 5. Hubo una época que todo el mundo tenía en la casa la banda sonora de Pulp Fiction, por ejemplo. Bueno, pero esa tiene canciones igual. Claro, pero hubo como ciertas bandas sonoras que como que pegaron más. La de Misión Imposible 2, la de Matrix. La de Matrix pegó. Yo la tengo. La de Spawn. Yo la tengo, la de Spawn la pegó un montón, que era cada tema era una banda de rock y un proyecto electrónico haciendo un tema juntos. Era la cosa más 99 del universo. Sí. Ahora lo escuché y es bastante gracioso. Algunos temas no envejecieron mal, pero igual eres muy de esa época. Yo lo que iba a decir que es, ahora pasó con mi bandera de uruguayo, pero en los 90, principios de los 90, el diario El País, que es como si fuera La Nación de acá, o el Clarín, pero es como un diario tipo que tiene histórico. Sacó, qué amable definición. Histórico, sí, está muy bien. Bueno, sacó unos compilos que venían todos los domingos, pagabas, no sé, 50 pesos más y te venía un CD que era como las mejores bandas sonoras de películas, y eran tipo 30 CDs con canciones de lo que sea, desde Carro de Fuego hasta Jesucristo Superstar, y recuerdo escucharlo en casa de amigos mucho, y es como... Ahora que lo pienso, es como parte de mi educación musical, por lo menos, escuchar un montón de canciones que, claro, te une, el cine te unía a un montón de géneros musicales re distintos. Mi abuelo se había comprado un disco triple de, ni siquiera las originales, era gente haciendo piano. Eso es muy típico de los 90. Sí. Y el juego en las reuniones familiares, para no mirarnos la cara claramente, era poner el disco triple y decir quién adivinaba primero de qué película era. Tenía un uso muy era práctico. Por ejemplo, era lo mejor de Mark Silvestri, por decir, de Alan Silvestri. Y entonces apareció un tipo tocando un sintetizador, ¿no? Y entonces los coros estaban hechos con sintetizador, la batería con sintetizador, todo con sintetizador. Una cosa horrible. Sí, bueno, acá creo que en la revista Noticias habían salido. No así, pero algo similar. Y después en las bateas de Florida encontrabas unas cosas que eran lo mejor del cine, con una letra de PowerPoint horrible. Y en donde era desde Liberen a Willy hasta, no sé, hasta Halloween. Digo, era una cosa... Pero lo raro era que así, tipo, descubrí canciones sin antes ver las películas. Tipo, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Carroza. No, yo no las había visto, yo sabía la música que tenían. Bueno, tenía su función de divulgación, lo cual no está nada mal, está bastante bien. ¿Se acuerdan esa colección que hubo, no sé si de tipo 98, 99 o casi 2000,
que vendían en los kioscos de diarios, que eran películas en VHS de terror, que venían con una revistita, que la 1 creo que era Scream, después salió de Relic. Sí, me acuerdo. No sé yo. Eso fue también, educó a mucha gente, me parece. Sí, de los de mi edad, por lo menos. Hubo bastante, de esta idea de la seguidilla de películas que no se veían demasiado. Digo, yo tengo el recuerdo de Página 12, por ejemplo, que... Página 30. Bueno, Página 30 sacaba cine europeo. Sí, digamos, nos habíamos amado tanto. Exacto. Para toda esa generación que... Pero por ahí en el medio... Ladrón de bicicleta. Sí, yo todas esas las veía. Por ahí en el medio te metió una Scorsese. O sea, no sé, de las de Scorsese de los 70. Era muy interesante, digamos, que sucediese eso. ¿Te gustase o no, digamos, claro, ¿no? Pero que estaba eso y que por ahí por 15 pesos... tenías un VHS, yo tengo un par ahí metido, tengo el sabor de la cereza y dando vueltas, que están ahí, digo, que son de Página 30 o Página 12, toda claro, esa creo que cuestión. Página 30 se llamaban los videos. Puede ser, lo sacaba Página 12. Realmente veías a Chaplin, ¿no? Siempre estaba Chaplin. Sí, mucho Chaplin. Sí. Yo hoy no soy tan cultor como lo era hace 10 o 15 años atrás del tema de la banda sonora per se. Antes era escuchar, digo, que también es una locura, ¿no? Pero escuchar un disco atrás de otro o los MP3 uno atrás de otro, con la necesidad de consumirlo. Y en ese interín es cuando conozco, por ejemplo, que Carpenter era músico. Claro. ¿No? Y yo dije, este tipo es un genio, ¿no? El tipo hace tum, 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 y ya está, me ganó. No, de hecho, tipo en Halloween tiene feliz. Un tema que es una nota sola. Tin, 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 no, tin, ese tin, tiene tin. dos, pero tres. Pero hay veces tipo ese y después está el que es el tan, ta, tan. Sí, tan, sí, ta, tan. Bueno, y hablando de Carpenter, creo que me parece que ya que ocupa un lugar tan importante, digamos, en tu vida. Importantísimo, más fundamental también. Reservamos un espacio para hablar de una película que queremos que menciones porque me parece que es una cosa muy importante. Sí, yo no sé si es una de las películas que más me gusta, es una de las películas que más amo, pero debe andar por ahí. Creo que le pelea al Apocalipsis Now, al Padrino, digo, ¿no? Claro. El Exorcista, digamos, ¿no? ¿Qué película elegiste? En la boca del miedo de 1994. Probablemente, si no es mi película de terror favorita, le pega en el palo, está entre las películas que más amo de Carpenter seguramente. Es muy loco porque Carpenter estrena esta película en el 94 y yo estoy viendo el póster atrás de Jurassic Park. La estrena el mismo año con el mismo protagonista. Sí. Y no... Prime de Sam Neill. Sí, totalmente. Sam Neill lo amo, digamos, ¿no? Es un tipo increíble, hasta inclusive en las películas malas es un gran actor. Carpenter habla en varias entrevistas con respecto a Sam Neill y que es verdaderamente un actor poco aprovechado inclusive. Aparte tiene una cara el chabón que es como que no la tiene nadie. Sam Neill tendría que haber nacido en los 40, ¿me entendés? Entonces tendría que haber sido, digo, lo claro, mejor del cine de horror de esa época, lo mejor policial de esa época. Bueno, no importa, más allá de eso. En La boca del miedo es justa, digamos. Todo Carpenter es justo, pero ese momento Carpenter en el 94 estrena esa película post Jurassic Park. A mí me encanta Jurassic Park, es probablemente lo que más me gusta de Spielberg. Pero la elección que toma no es menor. A ver, Carpenter es un antisistema per se. ¿Sí? Hay varios directores de terror antisistema. Uno es Romero, que es muy evidente y muy claro en su bajada. Y en un lugar más sutil está Carpenter, digamos, ¿no? Aunque tiene sus cosas más guarras también. Digamos, ¿no? Daily, como ¿no? resistencia también. Hasta incluso si comparas las declaraciones de cada uno, Romero es uno que te va a decir, sí, mis películas son políticas, y Carpenter es uno que te va a decir, no, yo prefiero las películas donde viene un monstruo y nunca dice que siempre detesta la cosa de lo explícitamente de mensaje, como la cosa intelectual. Sí, como... sí. Él no te va a decir, no va a haber un personaje que diga abajo el capitalismo, no va a existir eso, excepto They Live, que es una comedia en el fondo, digamos, ¿no? O un intento de comedia, digamos. Es una película increíble, pero que juega con los carteles. En La boca del miedo yo creo que está en el lugar justo porque es una película que desde el terror, es una película tremendamente perturbadora. Yo la sigo viendo y digo, puedo ser yo en cualquier momento el protagonista, porque tira un misil directo a la industria neoliberal, tira un palo directo a lo que es el catolicismo, digamos, o la religión, y le pega directamente no solo a la industria neoliberal del libro, sino a la industria neoliberal del cine. O sea,
Carpenter saca los exocet y los tira todo contra los estudios. Entonces se apropia del protagonista de ese año, que es Sam Neill, y dice, ahora vamos a hacer esto, digamos. Más allá de que Jurassic Park tenga un mensaje también antisistema, más meloso, digamos, ¿no? Pero hay algo más acaramelado, como hace Spielberg generalmente. Hay algo como de la elección de casting también de él, que es como... En Jurassic Park él también tiene una cosa como de personaje que desconfía, como de... Totalmente. Como de que, viste, como que... escéptico. Escéptico, asusta al chico con lo del coso, como que... Como poco, ¿cómo se dice? Como cuando... Como impenetrable. Como, sí. Y me parece muy ideal, ¿no? Como que agarra al mismo tipo y lo pone... Vos sos el impenetrable, vos sos el que siempre la tenés clara, el que siempre sabés cuál es la trampa del otro. Bueno, ahora no vas a saber qué es verdad y qué es mentira. Hay una diferencia muy brutal que en Jurassic Park él tipo, está muy feliz en la escena icónica en que agarra a... Ay, la actriz. Laura Dern. A Laura Dern y tipo, anda, mira esto, mira los dinosaurios y arranca la música y es todo hermoso, mientras que en La Boca del Miedo es como que él hasta el final de la película intentando convencerse de que esto no puede ser. Que incluso frente a lo que ya era. Como que, sigue diciendo, no. Sí, es la cara oscura, si querés, de Jurassic Park. Es como cuando si te llevaron a Disney y alguien te metió y te mostró que era todo mentira. Y Carpenter es un poco eso también. Es como que de repente te corres un cachito y esa puerta no es una puerta. Eso es un portal hacia el mal. Me parece que es un poco eso. Y La Boca del Miedo lo que tiene es que encima de todo eso te dice como, bueno... En los 90, así que imagínense lo que está pasando ahora, que es como mucho más complicado, digamos, ¿no? En términos de todo lo que se explota el cine. En los 90 dice, bueno, estamos haciendo una cantidad de porquerías importantes y hace ciertas referencias puntuales a cine clásico, inclusive, claro. ¿No? O sea, el personaje que se llama John C. Trent es una referencia directa, ¿sí? A Double Indemnity, la película de Billy Wilder, y la película empieza como The Invasion of Body Snatchers, una película increíble de los 50 de ciencia ficción, que empieza igual, idéntico, que es un tipo que entra a un loquero, lo cierran en una puerta y dice, yo no estoy loco, y se escucha, yo no estoy loco, yo no estoy loco, yo no estoy loco, yo no estoy loco, y ahí empieza a contar la historia, digamos, ¿no? O sea, claramente Carpenter dice... Momento, señor, no nos van a matar el terror, y empieza a traer cosas de otro lado, digamos, para aparte, después empezar a contar. Ya te sienta las bases de que va a ser una historia que termina con que nadie le va a creer, digamos. Que nadie le va a creer y que en realidad, más aún, no va a haber nadie para creerle. Lo cual es más terrible todavía. No es nadie te va a creer. Como no cuando le nadie. dicen, debe ser terrible ser el último que queda. Es el más miedo de toda la película para mí. Bueno, igual para poner un poco en contexto, digamos, La Boca del Miedo, como para hacer una mini sinopsis, digamos, trata de este personaje que se llama John Trent, que viene a ser trabaja en una aseguradora y viene a ser como el último escalón que te encontrás, que es el tipo que te viene a decir si estás... ¿Están encarcando, están estafando o no? Claro, estás reclamando algo falso o no. Con lo cual es un escéptico por vocación, digamos. El tipo es un tipo que es medio nihilista, que medio no cree en nada, cree que siempre lo que hay que esperar es lo peor de la gente. Con lo cual... y que se cree más vivo que todo el mundo. Se cree más vivo que todo el mundo totalmente. Y tiene un cierto desprecio por manifestaciones de lo popular. Se ve también, porque está este escritor, se llama Sutter Kane, que parece que es el escritor más leído de la galaxia y de la historia del mundo. Más que Stephen King. Más que Stephen King, lo dicen explícitamente. Es Rowling, básicamente. Claro, podría ser. Todavía no existía, pero ella ya estaba prefigurándolo. Y que parece que, bueno, lo llaman de la editorial porque le dicen, mirá, este tipo desapareció y necesitamos encontrarlo. Y él todo el tiempo piensa que es un truco de publicidad y que él va a acceder a investigar, pero que en realidad los va a dar vuelta como un guante y va a descubrir que en realidad es un truco publicitario. Y se va metiendo, bueno, lo emparejan con esta Stiles, se llama la chica, ¿no? Linda Es como su Scully. Sí, Linda Stiles. Para que vayan a buscarlo porque creen que puede llegar a estar en el pueblo ficticio en el que suceden muchas de sus historias, que se llama Hobbs End. Y bueno... Sale todo muy mal. Sale todo bastante mal porque medio que el pueblo está, pero es una especie de limbo extraño entre la ficción y la realidad que termina bastante mal. Sí. Hicieron hincapié en algo que me parece fundamental. Esto parece de nerd, digamos, ¿no? Pero se llama John C. Trent, sería JJ Trent. No es menor que sea... John C. Trent, que es Jesucristo, no es menor porque después la película va a jugar con toda la idea del anticristo. Y Trent es por Trento, donde se hizo el Concilio de Trento, donde hubo una ciudad imperial libre.
y Trent es un freelance. El freelance, y yo soy un freelance, cree que es libre, más no, digamos. No cree que es el hombre más libre de todos porque no tiene jefe, pero en realidad sigue siendo preso de una hiperestructura. Él labura para una empresa que lo que vive es de desenmascarar a tipos que quieren cagar al sistema. O sea, es más garca que los garcas. Sí. Claro. ¿Se entiende? Y aparte después él dice, nobody pulls my strings. Exactamente, nadie maneja mis, como si fuese un títere, digamos, ¿no? ¿A que no? Claro, y aparte y la lógica un poco es que él está siendo, no solamente está siendo manejado, sino que está siendo escrito, está casi siendo creado. Totalmente. Totalmente. O sea, si no sos manejado por una empresa, terminás siendo manejado por el mal, digamos, ¿no? Hay algo que vos hablaste del 94 Sí. y de Jurassic Park, pero Sí. ese mismo año se estrenó La Nueva Pesadilla. Sí, la última pesadilla de Kraven, Sí. digamos. Sí, bueno, ese es Bueno. el momento autoconsciente de Kraven. Claro, hay algo de peliculón eso. absoluto. Pero sin embargo, en esa, ahora pensando un cacho, en esa el tema de, bueno, hay un manuscrito en ambas, pero la idea de que acá el terror como libera hacia a un portal, hacia etcétera, Sí. y en la de Kraven el terror Claro, contiene. ahora que lo pienso, Sí. nunca las había vinculado. Y son re parecidas en la manera en la cual la película se desenvuelve en las, tanto a en un las escrito- historias, estructuras adentro de. ¿sí? ¿Cómo, Sí, cómo sí. es la de Pesadilla? Que yo no tengo Digamos cero que conocimiento. Craven hizo Pesadilla 1, ¿no? Bien. Después hubo 2, 3, 4, 5 y 6 que no las tocó él, digamos, y que devinieron en cualquier tipo de explotación cualquiera de Freddy, cultura pop rarísima, donde ya no... De hecho, creo que el escritor de esta fue el de la Freddy 6, Michael ¿sí? De Luca. Michael Ah, De Luca, mira. sí, Sí. claro. Bueno, Sí, pero sí, sí. en la séptima, digamos, lo que sucede es que Craven vuelve a la dirección. Pero es como fuera del canon. Bueno, en el canon, pero fuera del canon. O sea, ¿Cómo fuera? terminó en algún... Claro, la 6 es la muerte de Freddy, digamos. Pero acá esta ya ni siquiera sucede en el universo de Freddy, sino que sucede en el universo de los actores que actuaron en la primera pesadilla. Kiarostami, básicamente. Y no sé, Salvando las distancias, pero sí. Y que básicamente está el conflicto acerca de si hacen una nueva Freddy o no, y está el problema de que si no hacen ninguna nueva Freddy va a salirse de las películas para pasar al mundo real y empieza a atormentar a los actores de Freddy, con lo cual es lo más meta que vas a ver en tu vida. Me encanta. Pero es I muy love buena it. porque es el conflicto Sí, de es. Heather Langenkamp, que es la que era Nancy en la Sí, la primera, protagonista. que tiene un niño chiquito que es el de Cementerio de Animales, y que ella tiene miedo de volver a actuar en Freddy porque ahora tiene un hijo chiquito y lo quiere cuidar. Y es un gran conflicto hermoso que hace la película. Bueno, pero la idea esta del Sí, claro, de la manuscrito, obra el y- arte y lo que desata del mal o contiene del mal y el momento meta, realmente meta porque habla de lo que es, pone en cuestión lo que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Tipo meta en nivel, no sé, Claro. Scream, que es muy meta, pero en otro sentido, ¿no? Es que las reglas. Esto es como cuestionar la naturaleza del mundo en sí. Sí, Kraven y Carpenter vinieron a salvar medianamente con sus herramientas cómo estaban convirtiendo verdaderamente en pochoclo, pero en pochoclo en serio, no del pochoclo para comer, que rico. ¿Qué cosa había en ese momento? Y Yo te lo dijo Mariano, 6 Freddys una tras de la otra, 500 Jason, pero estoy 50.000 hablando cocodrilo, no del sé 90 cuánto. hasta el 94. Yo no... 90, 94. Bueno, 92 que es cementerio, que en Es realidad fue una- en... Claro, estaba Candy mandando vueltas. Es toda Bueno, una eso está etapa. bien. Sí, Está Sí, sí, Hellraiser. Candyman Es una, está es una, Está creo que es Hellraiser, una está etapa bien. del terror que recién ahora en este año, el año pasado y y van a entrar un poco, esta gama de la nostalgia está empezando a entrar ahora en A esa época. jerarquizar. A jerarquizar y ordenar esa época, porque ahora se viene como una nueva Candyman, ¿viste? Están con Lo Chucky, están cual con es todos. raro, porque en general, por lo menos en lo que yo conozco, que es como la música, el tiempo para que algo sea retro no es tan largo. Las cosas que son retro son generalmente a los 15 años, tipo onda 18, 15, 20 años. ¿Eso en la música? Claro, cuando, Claro, cuando sí. ya los 2000 empezó a hacerse retro los 80. En los 90, vos seguramente lo tengas más claro que nosotros, los 80 era la década donde no pasó nada, que era ¿En como... los 90? Claro, los Pasó de todo, pero claro. sí. No, pero la percepción de los uno 90 percibía los 80 como algo una década que estaba mal, que era toda refría. Es la concepción de la muerte del siglo XX, de la Claro. muerte de todo. Y Lo después- cual, digo, chicos, estuvo Nirvana en los 90. O sea, para empezar, y para los que les gusta el pop, estuvo, los Backstreet Boys y Britney Spears. Claro, pero eso, claro, vos estás hablando de los 90 ahora, yo lo que en los 90, Sí. los 80 no existían, A eran ver, como una No, década. no, es que había que borrar. Sí, Claro, había que después- borrar. Y la analogía de ahora Sí. es los 2000. Ahora que están es como- poniendo los 2000, lo cual es muy raro en la música. En la música. En la el cine música- tarda más. No, ojo, entonces. en la música también hubo, por lo menos el año pasado, toda una como
en general fue, pero toda una idea de volver a los 80. Digo, el último disco de Muse es volver a los 80, digamos, ¿no? Está buenísimo el disco, pero es volver a los 80 y escuchás bandas sonoras de algunas películas puntualmente, sí. Digo, hasta inclusive de superhéroes que quieren volver a eso, a Stranger Thingiarla, digamos, ¿no? El nuevo verbo que está recorriendo Europa. Claro, sí. Pero igual eso, claro, depende. Sí, obviamente, hoy hablas de un tema de los 90, es un tema no viejo, re viejo. Es que si en el cine tarda más, quizás un ejemplo claro es como que en los 80 se recordaba mucho los 50, eran 30 años antes. Claro. Es que generalmente son 30 años, porque de los 80 más o menos para acá son más o menos. Yo creo que esta década se encargó mucho de trabajar, de jerarquizar a los 80, pero me parece que ahora estamos entrando en las puertas de empezar a hablar de los 90, en el terreno es muy loco, porque además, por ejemplo, culturalmente, yo te digo, ¿qué pasó musicalmente en el 2012? Y nadie tiene idea. Es como... Claro. Es como que realmente necesitas un tiempo donde es como que físicamente tipo tenés que leer guías tipo onda de lo que pasó, de qué discos salieron, porque no podés verlo. Es como, cada vez hay más cosas también, entonces cada vez más eso es otro tema para poder hablar durante meses. No, en La Boca del Miedo, en realidad, a ver, es profundamente perturbadora la película, y yo creo que porque en realidad, más allá de lo que tengas miedo vos con respecto a lo que pasa en la película, los jumpscares y toda esta cuestión, cualquier película puede tener esto con un poco de pericia, tiene que ver con las fibras sensibles que toca y que tiene que ver puntualmente con la percepción de la realidad. O sea, cuando vos porque hasta que se empieza a torcer la idea de realidad pasa media película, dura 1 hora y media más o menos en La Boca del Miedo. Cuando te empezás a dar cuenta de que ya vos como espectador no sabés si lo que estás mirando con Trent es o no es, y vos estás, ¿qué onda con esto? ¿Para dónde va? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda con la iglesia esta bizantina? ¿No es? ¿Es parte del cuento? ¿Es parte de la última historia de Sutter Kane? Incluso nosotros como espectadores lo vemos antes que Trent y después Trent lo ve y tarda mucho tiempo. Lo cual es también bastante complejo porque es la desesperación para que este tipo... Porque aparte también es perturbador en este sentido. Uno se identifica con Trent porque es el protagonista, por una cuestión lógica. Ahora... Porque uno siempre busca orden también en lo claramente, que ves. Sí, porque vos decís, ¿de dónde me agarro? No, me están contando el cuento. El cuento está bien contado, pero bueno, pero se desborda porque justamente está hablando de contar historias. Y Trent, lo que les decía antes, es un flor de sorete en realidad, porque es un tipo que representa a las corporaciones, digamos, ¿no? En el medio de eso está Arcane, que es la editorial, que es una monstruosidad, que está dirigida por Charlton Heston, que no es menor que sea Charlton Heston, porque primero porque estuvo en los 10 mandamientos, y aparte porque él fue la cara visible de la Sociedad del Rifle. Uh-huh. La Sociedad del Rifle es la cara encubierta del Ku Klux Klan. O sea, Carpenter es brutalmente político, entonces pone como viejo hijo de puta a Charlton Heston. Charlton Heston no se enteró en su vida, se murió y debe haber creído que lo dijeron era importante. Y ni siquiera le da ninguna línea donde te haga decir que es un hijo de puta. Pero no dice nada forro. Pero es necesario. Es su cara, está él. Pero hay una frase que dice Charlton Heston que es: nuestro producto lo vale. Y está hablando de Sutter Kane. O sea, no está hablando de un chabón, está hablando de un producto que se va a traducir en 18 idiomas y va a tener la película. Y también dice: yo ni lo leo, no, esto es solo, es mercado. No tengo el estómago, dice, ¿no? O sea, se cree superior porque es un CEO, digamos, ¿no? Claro. Suena conocido, digamos. Esto se repite, piensa que es Norteamérica post-reaganismo, la entrada de Bush padre. Carpenter entiende que el terror es eso, son esos tipos. Y si encima estos tipos le dieron de comer a Sutter Kane empieza a escribir, y lo dice Sutter Kane, dice: yo pensé que esto lo estaba inventando yo, hasta que me di cuenta que alguien me lo estaba dictando. Eso que se lo estaban dictando era el mal per se. O sea, el mal. Él estaba haciendo el receptáculo, digamos, la puerta abierta para la entrada de eso. Totalmente. Y por eso decía lo de Charlton Heston, porque en el medio de la historia hay una iglesia que se ennegreció y que se convirtió en una especie de templo satánico. Claro. De donde salen los monstruos, donde sale cualquier monstruo de cualquier cuento de Lovecraft. Es también una película recontra Lovecraftiana. Sí. No lo dijimos todavía. Era como re importante. Sí. Para mí, Carpenter tiene una trilogía Lovecraftiana, que es La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y se llama la trilogía del Apocalipsis, ¿no? No sé si tiene el nombre de la trilogía. Que él lo dijo. Puede ser. Sí. Pero bueno, es en donde vos realmente ves bichos con vísceras monstruosos. El mal es un coso, digamos, ¿no? Es algo que te va a dar mucho miedo.
pero que eso no es solamente eso, digamos. Claro. Además no tiene el pasado como satánico, o tiene una mitología que como en la película los nombran como los antiguos, que es Lovecraft a full onda. Claro, los Y primigenios. Claro. son todas historias, eso, de vuelta, de resistencia, de sobrevivientes. Sí. Hablando de Lovecraft, ¿ustedes leyeron algún libro de Lovecraft? Yo es como me pasa que es como un autor que aparece como permeando todas las cosas que veo, desde cine hasta videojuegos, hasta música, pero nunca leí ningún libro, así que siempre me llamó la atención cuánto es la parte de como el mito de Lovecraft y cuánto es realmente tipo onda sus libros y todo eso. Lovecraft es más citado que adaptado, te podría decir. Claro. Lovecraft en realidad, inclusive en la época que escribía, tampoco es que no era Stephen King, que lo amaban, el 80% de los lectores lo amaba. Porque de hecho Lovecraft era un cuentista que escribía para diarios y revistas de ciencia. Mucho tiempo después empezó a hacer como una especie de culto a Lovecraft. Claro. Las películas que adaptan a Lovecraft tampoco es que son una gran cosa, digamos, ¿no? Está por ahí Reanimator, que no es una gran película, pero es una película de culto, muy de culto. Shatterbrain, que es un peliculón. ¿Son cuentos literales de Lovecraft adaptados o es como referencias? Son poquitas. Sí, hay mucha adaptación mala, en realidad, de B, podríamos decir. Sí, o adaptación como dicen loosely based, como que inspiradas en la idea central por ahí de un cuento, pero después inventan otra película. Yo en lo primero que pienso es el ejemplo maravilloso y exagerado de Brasil de Terry Gilliam, que está basada en 1984 de Orwell y el loco nunca leyó el libro. Claro. O sea, bueno, esas cosas pueden pasar, como sí. que agarró la idea, la idea que todos tenemos de 1984, yo no la leí, sabes por dónde va la mano y puedes hacer también la película de Terry Gilliam. Pero siempre me llamó la atención esa cosa de Lovecraft que me parece muy maravilloso todo lo que sería Lovecraftiano, digamos. Uh-huh. Pero no lo consumí como lector, digamos. De alguna manera es como si casi todos o la gran mayoría de los relatos de Lovecraft compartiesen una visión de mundo y una mitología, claro, Sí. como un universo en común donde hay una visión acerca de un mal primigenio que corre peligro de ser, como que sus puertas pueden abrirse a partir de alguien que sobrepase ciertos límites. De hecho, por ejemplo, bueno, igual está la idea del libro maldito, el Necronomicon. Sí, claro. Y ponele que también se basa en, creo que Lovecraft también había leído El Rey Amarillo de Chambers, ponele. Sí, es como un antecedente. Sí, Beers y Chambers son como, ¿cómo se dicen? Como precursores. Bueno, y acá la película, el libro maldito, el idea. Sí, de hecho, el Necronomicon es un invento de Lovecraft, digamos, ¿no? Es pura ficción. Y llegó a salir el Necronomicon como libro tal, digamos, ¿no? O sea, se habla del Necronomicon como el libro de los muertos. El único libro de los muertos que hay es un libro egipcio, digamos, hace 1.000.000 de años atrás. El Necronomicon se llegó a salir como una cosa completamente apócrifa, digamos, ¿no? Pero se habla como si fuese una verdad que existe el Necronomicon. En realidad es parte de ese mundo de Lovecraft, de las profundidades, donde se convocaba o se llamaba a los muertos. Pensé que había un libro sobre un capítulo sobre el Necronomicon, digamos, ¿no? Sobre los necromantes. Sí. Y después también hay una cuestión con él que es, además de este universo común y esta mitología, hay como unos ciertos recursos que él maneja, porque siempre ese horror primigenio es casi una especie de horror indecible o horror inexplicable, que incluso literariamente hay quienes lo han criticado a Lovecraft por usar o casi abusar mucho de un recurso que es el de la descripción imposible. Sí. Que un poco en La Boca del Miedo hay una escena donde emulan muy bien el estilo de Lovecraft, que es cuando Trent está en la guarida de Sutter Kane y se abren como las páginas y él se asoma al agujero y ella se pone a leer. Está buenísimo esa parte. Claro, esa parte emula un poco ese estilo de escritura. A mí me encanta, digamos, que es la idea de que vas a un lugar donde y encima como es literatura, tiene el privilegio de poder hacerte imaginarlo. Sí. Siempre habla del horror innombrable, los alaridos inexplicables y de la figura indescriptible pero que te llenó de pavor. Digamos, creo, no me acuerdo. Creo que hay un cuento de Lovecraft que se llama o lo indescifrable, lo innombrable, algo por el estilo.
y que va por ese lado. Y generalmente la revelación, o sea, se habla de Lovecraft como horror cósmico. Sí, claro. Es medio cualquiera el término, pero en realidad es esta idea de que el horror tiene sustancia monstruosa en la profundidad de donde nosotros vivimos. O sea, debajo nuestro, muy debajo nuestro, y en lo que nos rodea está las criaturas y el horror. El más conocido es el Tulu, digamos, ¿no? Algunos le dicen Chulu, Culchu, vaya a saber. Que de hecho el Tulu es una suerte de Leviatán. El Leviatán es el Leviatán de Hobbes y Hobbes End es el pueblo de Carpenter. Claro. Hay como todo. Carpenter tiene esta cosa, ¿no? Como de jueguitos y demás y qué sé yo. Pero ¿qué es eso? Porque son las monstruosidades que emergen de un lugar. Lo dice, ¿viste? Hasta leen las partes en la película. Sí. Que es como eso que emergió, que tiene tentáculos y cosas, pero nunca sabes qué forma real tiene. Bueno, de hecho, la versión en historieta de Breccia, creo que es de los cuentos de Tulu, sí. La técnica de dibujo en la historieta es como es como muy a base de manchones y de como situaciones gráficas que son difíciles de definir qué es, como que nunca está claro qué es. Muy todo de psicología, digamos, como cosas de que como proyecciones que puede tener la mente de algo que no puedes expresarlo, pero lo puedes sentir y lo puedes pensar. Claro, se apoya mucho en la parte que no está vuelta material y concreta, sino en la parte que hay una parte que siempre tenés que poner vos. Sí. Y siempre esa parte que pones vos normalmente está orientado para que sea lo peor que te imaginás. Uh-huh. Con lo cual siempre es lo peor. Claro. Y en Lovecraft está la idea del olor inexplicable, el hedor a la muerte, qué sé yo, que es como siempre es lo peor, siempre se apoya mucho en ese fuera de campo literario que tiene que ver con hay algo que no tiene forma directamente. Y en algo que generalmente él repite, muchas de las estructuras de los cuentos de Lovecraft son muy similares, que es el humano metiendo mano en lugares donde o no tiene que meterlo, o en realidad mete mano y nunca para, digamos. Una idea sobre el progreso. Estamos hablando del principio del siglo XX, cuando la revolución industrial estaba a tope, digamos, ¿no? O sea, Ford haciendo 500 millones de autos, por decir una estupidez, la llegada después de los antibióticos y todo eso. Pero en realidad, para pensar en Reanimator, digamos, ¿no? Te metiste... el miedo a jugar a Dios, básicamente. Prometeo, digamos, claro, ¿no? el mito frankensteiniano. Exactamente. ¿No? Mary Shelley lo dijo, Mary Wollstonecraft Shelley lo dijo. Sí, claro, porque el otro día me corrigieron, no digas más Mary Shelley. No, está bien. basta. Mary Wollstonecraft. Basta, por favor. ¿Viste? Está muy bien. Está muy bien, porque el otro día dije, no, Mary Shelley. No, Mary Wollstonecraft. Ok, tenés razón. No sabía eso, yo digo Mary Shelley. Bueno, claro, pero crecimos diciendo Mary Shelley. Equivocado. Claro. Sí, o como la idea de que el Frankenstein no es el monstruo, sino el doctor. Bueno, claro. Pero esa es una que ya mitos urbanos, claro. Estaba en el nivel 1 de aprender cosas sobre Frankenstein. Claro. Pero es esa idea de como meter el jijiji de no lo soñé, de aprender de los ruiditos de ricota. Como lo básico que aprendés es eso. Es como el bajo de Tomás Vivar de Nirvana, digamos, claro. ¿No? Te lo aprendes enseguida. Yo quería preguntar, porque me acuerdo cuando la vi este fin de con Julia, y Julia me nombró una escena, mientras la veíamos, una escena que le daba mucho miedo, que a mí también me dio mucho miedo, que es la parte que van en la ruta yendo a... Hermosura absoluta. Al pueblo, y lo que ocurre es que pasan como unas personas /espectros en bicicleta, sí. Y da un montón de terror, y a mí me dio mucho miedo, pero lo que quería preguntar a Julia es ¿por qué pensás que eso da... ¿Qué es lo que tiene tan como...? Porque son... Onda, si yo lo describo, realmente es gente en un auto y pasa gente en bicicleta, pero está creada la escena de una forma que es como muy terrible y como que está muy mal, básicamente. Esa es la sensación que da, como que esto no tiene que pasar. Tiene pelo de Carpenter él también, lo que pasa. Tiene pelo de Carpenter. La respuesta es el pelo de Carpenter, ¿no? Sí, sí. O el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro, sí. Parece. ¿No? No sé por qué, o sea, lo que te dije en ese momento o lo que recuerdo de esa escena es de vuelta la pregnancia de la imagen. A mí el tema de, o al menos por ejemplo del submundo y de lo demoníaco, tiene otra explicación detrás. Esa imagen me quedó grabada. No hay chance de que si vas por una ruta y aparece un ciclista en la noche. Sí, hay dos imágenes o dos escenas que a mí me dieron de rutas, digamos, que me impactaron mucho. Una es esa, que en realidad esos
varios que vos decís que pasan, en realidad es el mismo. Sí. Y tiene voz de adolescente, pero cara de viejo. Es un chico y después lo vuelve a pasar y es un viejo que se da vuelta con ese algo. Es la preexplicación de lo que le va a pasar a Trent, que no puede salir del pueblo, no puede salir del pueblo, no puede salir del pueblo. Algo más desesperante como no poder salir. Dice, como no me dejan salir. No me dejan salir, digamos, ¿no? Esa y la ruta de Carretera Perdida de David Lynch fue una de las cosas más desesperantes que me han pasado. Digo, de decir, ay Dios santo, por favor que termine esto, digamos, ¿no? Con sus diferencias. Que debe de ir, donde yo soy la persona menos rutera del mundo, pero el póster de Carretera Perdida de Lynch, película que todavía nunca vi, después les cuento por qué, pero como noche, ruta, todo igual, con las rayitas que vas viendo, y como que el cerebro puede ir como una cosa que esto no se acaba más, onda, estoy en un loop que me quedo trancado, y creo, claro, lo que pasa en la película, no sé si la recuerdo bien, pero como que va una persona, como que se cruza con una persona andando en bicicleta y después viene en la otra dirección, lo cual también es como imposible porque está yendo más rápido que el auto. O pasan, ¿cómo? No me acuerdo bien cómo es. Que vuelve a pasar. Se lo cruza, digamos. O sea, va en dirección contraria. Es en el momento, es justo en el momento del traspaso, medio como entre la ruta y ese túnel, a decir esta dimensión, pueblo que existe, no existe y todo eso. Como el portal, digamos. Sí, claro. Sí. Como el puente de, ¿cómo se llama? De Dulong, de Apocalipsis Now. Antes de llegar a Kurtz, llegás a ese puente. Es el final de la civilización. Pero para mí, eso es increíble, pero para mí lo más como perturbador, si querés, o aterrador, es ese maldito cuadro que miran cada tanto. Ah, sí. El cuadro es terrible. ¿No? En el momento que la mujer se le da vuelta y la mira, el efecto es una pedorrada absoluta. Ahora, cuando se da vuelta y la mira, yo digo, esto me pasa a mí y yo me infarto acá nomás. Está muy bien elegido el cuadro, más porque es un cuadro de mierda, como un cuadro como costumbrista normal que ves perfectamente un hotel de mierda. En una hostería de no sé mierda. si es el cuadro del dentista. Vas al dentista y está ese cuadro, digamos, ¿no? Y al lado hay un jarrón blanco, digamos, ¿no? Hay una escena muy parecida en La maldición de la bruja. Sí, con la nenita. Da bocha de miedo esa escena. Muchísima. Es al principio que da mucho. El cuadro es como una especie de laguito y como árboles. Es que son cuadros genéricos de... Que hace una tía, por ejemplo. Que sí, claro, total. Y hablamos también de que el pueblo es básicamente Villa General Belgrano. Ellos dicen algo como de Main Street America, algo así. Main Street USA. Tiene como una cosa como de... lo dice él, creo, ¿no? Cuando llegan, como Main Street USA, como que tiene esta cosa como de... A mí me hace acordar, pero por una cuestión personal, igual hay algo de referencia a la idea del pueblo de Stephen King. Sí, también. claro. Es que está basado a todo. Claro, el pueblo de la América profunda. Hay una mirada crítica sobre Stephen King. Sutter Kane es ese Stephen King, digamos. Claro. Es como... Sutter Kane es más leído que Stephen King. Más allá de que Carpenter adaptó a King, digamos. ¿Y cómo? ¿No? Digo, Christine, digamos, para empezar a hablar. Pero está esta crítica, en realidad, no a Stephen King per se, sino a Stephen King como producto. Porque hay algo también con las estructuras de producción que hay muy, muy claro en la película. Y ahora que mencionaste Christine, para mí viene muy, muy de la mano porque... O sea, está bien, Carpenter adaptó a Stephen King... Y la secuencia de créditos de esta película hace mucha referencia a la secuencia de créditos de créditos, no, porque viene después de la secuencia de créditos. El comienzo, la secuencia de apertura, es la digamos, fabricación de la cosa. Que es la fabricación donde vos tenés una película de los 80 que hace referencia a una estructura de producción automotriz de los 50, donde tenías a los obreros que se preocupan porque el auto sea perfecto, que limpian el coso. ¿Vos te acordás con qué canción empezaba esa? Back to the Bone, que después Cameron lo entendió muy bien en Terminator 2. ¿Qué es rock and roll? Es rock and roll. Bueno, ¿con qué musicaliza? Arranca con rock and roll de vuelta, con heavy metal. Con heavy metal. Y hay una diferencia que para mí es esencial, que es que, digamos, el comienzo de Christine hay una estructura de producción fordista, donde hay obreros trabajando, y en la estructura de producción de los libros de Sutter Kane hay solamente máquinas polvorientas en un cuarto donde no hay intervención humana y que producen a mansalva millones y millones de libros con esta música que ya es más pesada, que ya es más como el metal, las máquinas. Exactamente. Lo que no viene... hay una mano humana, pero nada, todo. Y de hecho, vos ves qué pasa Hobbs End y dice Coming Soon in the Mouth of Madness. Inmediatamente lo que ves es un plan increíble. La producción ininterrumpida. Que vos ves como de abajo cómo se va produciendo y ves el cielo rojo, un rojo pero de infernal, y vos decís, oh Dios santo, lo que se viene acá. Es como muy terrible porque ya en la entrada, que está perfecto eso, la conexión con Christine,
de entrada ya sabes que tiene que ver con algo político puntualmente. Claro, sobre todo cuando después Sutter Kane le dice, más gente cree en mis libros que en la Biblia. Sí. Hay una cuestión con la difusión masiva y la instalación de un producto cultural a una potencia tan alta que está ese peligro de que en el mundo de las ideas de repente podés realmente transformar el mundo de una forma. Y que eso es un poco también lo que es realmente terrible de esa película, porque es como, el mundo puede ser otro si yo te digo que es otro. ¿No es medio referencia ahora que pienso en los Beatles y lo que pasó con Lennon cuando dijo que eran más grandes que Jesucristo porque eran mucho más populares y vendían mucho más discos, no sé cuánto? Puede ser. Hay como una cosa de como llegar al nivel de como la comercialización como tipo de rivalidad. Estoy más instalado en la cultura que cualquier otra cosa. Punto. Sí, para mí es la doble cara de los grandes artistas en tal caso y sobre todo los grandes artistas de los últimos 50, 60 años, que son las dos caras. Son grandes artistas por un lado, que sus expresiones son fabulosas, pero por otro lado son productos. Entonces, así como Stephen King es probablemente uno de los más grandes escritores de terror que haya existido en el siglo XX, también es un gran producto en donde se venden llaveritos, en donde se venden tacitas y en donde la gente se caga a palos, como por ejemplo pasaba con los libros de J.K. Rowling. La gente, los pibes se cagaban a palo para comprar el último libro, digamos. Fue de Cristina. Vos sabés que sí. O el de Cristina, digamos, ¿no? Bueno, pero ahora como está en Amazon, está en todos lados, ahora en PDF, entonces, bueno, se putean por WhatsApp, digamos, ¿no? Vos sabés que sí. Pero está eso, y de hecho la conducta del consumidor también está vista como un gran terror. A ver, en definitiva, más allá de Sutter Kane, que es una especie de anticristo que trajo a los bichos y demás, lo que te está diciendo es que sos, como espectador, no solo uno puede ser muy parecido a John Trent, sino que en realidad puede ser muy parecido a ese pibito que aparece con los lentes y los ojos como medio con sangre, que dice, "Do you read Sutter Kane? He sees you", digamos. Está completamente reventado, digamos, ¿no? Es un zombie. Esta idea de la capacidad de agencia de las personas, como él, creyéndose que nadie le mueve los hilos y demás, está totalmente, desde la producción hasta la consumición está puesta en duda. Como la idea de... Sí, claro, y claro. a punto tal que después la película también, o mismo... de hecho, el espectador es lo mismo. Vos después pensabas que estabas viendo una película y en realidad es la película que hicieron del libro. Digo, la idea esta de Wells. Es exactamente el reafirmar que John Trent podés ser vos. En el momento que John Trent sale y está, ¿cómo se llama? El loquero. Que todo esto no dijimos, ¿no? Pero Carpenter, aparte de todo esto, cuando empieza la escena del loquero, que es buenísima, ponen música, ponen a los Carpenters, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el tema. Esto está solo empezando, se llama, ¿no? Es un tema de alegría, ¿no? Dice, no los Carpenters. Macrismo volumen 2, digamos, ¿no? Entonces, pero los locos empiezan a cantar eso. Y él dice, no, los Carpenters no, por favor. Digamos, pero cuando él sale del loquero y se da cuenta que él es ficción, y se mira la propia película que vos acabas de ver, es el momento más tremendo para el espectador, porque vos también estás como, mirá, se está mirando, no, soy yo mirándome. O sea, y si vos lo ves reírse en ese momento a Trent, él se empieza a reír, es un momento que se le deforma la cara de una manera que vos decís, o se le metió el monstruo adentro, porque aparte está como al borde del llanto, y no sabes si en realidad se le terminó, él es el último y ya se le entró el satanicismo satánico adentro, o en definitiva es como se quiebra y se muere ahí, digamos, ¿no? Es que hay algo muy, para mí siempre cada vez que vuelvo a ver la película me queda la duda de ese final, porque él antes de eso, la razón por la cual lo llevan al loquero no es solo porque él está yendo a todos los lugares tratando de decir que Hofstede es porque existe, mató al chabón, sino porque en un momento, claro, él se dio cuenta que había que enfrentar a los que estaban leyendo eso. Lo mismo que hacía el agente de Sutter Kane al principio. Sí. Claro, y es como una derrota también para él decir, bueno, no me queda otra, voy a ver la película, con lo cual también hay un pesimismo terrible en relación a, bueno, no, ya está, él es el último, como ella le había dicho antes, debe ser horrible ser el último que queda. Es como si asistís al momento en el cual ese que es el último que queda se rinde ante los demás y la nueva cordura pasa a ser otra, y él pasa a ser uno de los otros. Totalmente, de hecho lo dice la película, dice, ¿qué pasa si vos sos el último cuerdo de la Tierra y todos los demás están locos? ¿Por qué tenemos que decir que vos sos el cuerdo, digamos? Claro. En realidad, ahora esto es muy parecido a
de Omega Man, que en realidad después tuvo la versión con Will Smith, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es la del tipo que queda solo con el perrito. Soy leyenda, que es esto de, bueno, si todos los demás son monstruos y yo soy el único que queda, ¿por qué yo debería ser el normal, digamos, ¿no? Acá es mucho más terrible y bueno. Y es un poco terrible porque sentís que es realmente posible la idea de que, y eso es lo que para mí más perturbador tiene la película, es esta idea de que el fin del mundo no se trata solamente de que quizás caiga un meteorito y todos muramos físicamente, sino que por ahí puede ser otro tipo de transformación, y es un tipo de transformación en la cual, como dice ella después de haber leído el libro, cuando sabe de qué se trata el libro, dice como, es acerca de gente que se convierte en cosas. Como le diga, is the old people turning into things, algo así, como cuando la humanidad va a dejar de ser lo que es, va a pasar a ser otra cosa, pero va a ser una cosa. Y quizás no nos demos cuenta de que pase. Y esa posibilidad realmente creo que puede pasar. Es que en realidad es un pensamiento de estado de situación. Yo estaba viendo una entrevista de Carpenter en el 2007 sobre esa película, ¿no? Y él decía, bueno, yo como pensaba eso en ese momento, no sé si pienso lo mismo ahora. Es una película que vos la veías 10 años después, la ves ahora, la ves dentro de 20 años, y vas a seguir hablando del estado de situación generalizado, digamos, que tiene que ver con algo que está y no se va a ir nunca más, que son cuestiones más terroríficas, inclusive que uno las tiene completamente normalizadas. Que tienen que ver con que uno es un sujeto de consumo, con que uno es un chabón que está completamente doblado por una estructura sistemática todos los días. O dónde empieza y termina yo como sujeto también. Son cosas como que... ¿Cuánto decidís vos de todo esto? Sí. Digo, el miedo, el terror atávico a que a uno un día le digan, vos no sos vos. ¿No? O sea, eso es como... No sos dueño de... No, claro. Lo que vos decís es porque está condicionado por algo. Bueno, sí, probablemente esté diseñado previamente. Digamos, todos vemos noticias, vemos redes sociales, vemos cosas, y eso se va configurando. Una pregunta sobre la película que es sobre... Yo la vi y terminó la última escena en la cual el protagonista ve la propia película que uno acaba de ver. Y un supercut de la película. Sí. Y bueno, como una remontada encima. Y me sonó como a un tropo, como una cosa que yo ya había visto antes, pero no sé si fue como en algo de leer sobre cine o si realmente hay otras películas que tienen ese recurso de que la película es sobre la propia película y y que vos estás viendo la película que... No sé si se entiende, no hablo de la rosa púrpura del Cairo que salen de la película, pero algo como que trate sobre la película y la creación de la... Ahora no se me ocurre como alguna... Me suena, pero tal vez me equivoco. Bueno, ahora que Julia mencionó La Nueva Pesadilla, de repente siento que esa película... Todo tenía sentido. Bueno, eso es lo más cercano, sí. Si no, tenés que irte a la Noche Americana de Truffaut. Claro. Pero tiene que ver con el hacer cine, digamos. Claro. Esto de que la película termina la película que están haciendo termina siendo la misma película. De todas formas, la idea es que no es ni siquiera el mismo plano de la película en la que estás viendo, es la misma película, porque lo que te hace poner en cuestión es todo lo que viste que quizás tenía que ver con la realidad o no. Es como que hay muchos mundos y digo, la idea, creo que no es la linealidad entre un plano y otro. Es como la idea de que si pasa esto es porque todo son mundos posibles. O sea, la ficción como creación de mundos. Claro, porque en este caso es una película concretamente y hay en un cine viéndola, pero por ahí a lo que refiere tiene más que ver con la idea de relato en general. Sí. Por eso dijiste mundo creado, como de lo que podés imaginar o lo que está en el territorio de lo imaginario y lo que crees que no. Sí, también da la sensación de pantalla dentro de pantalla, dentro de pantalla, dentro de pantalla, porque vos ves a Trent se mira a él, que en esa evidentemente en algún momento se va a mirar, porque va a ser, y así, ¿viste? Cuando pones una cámara delante de un televisor y no para más, es como una especie de cinta de Moebius, si querés, o algo por el estilo, es interminable. Y vos ves a Trent y Trent se mira a él y vos decís, esto yo ya lo vi. Digo, claro, también, vos viste. Digo, claro. Esas partes, eso es el supercut de la hora del miedo. Confusión. El supercut de La Boca del Miedo. ¿Vos ya lo viste? El próximo capítulo vamos a hablar sobre este capítulo. Yo quería recordar una escena que me gustó mucho, que es la escena de allá al final de la película, cuando está soñando en el micro
Trent, y le dice lo del azul, como que escuche la voz de Sutter Kane, el autor, que le dice, tipo, anda, vos sabías que mi color favorito es el azul, y se despierta y están todos vestidos de azul. Sí. Me parece un efecto práctico genial. Tremendo. Y lo que leí, gracias a la hermosa trivia de imdb.com, es que parece que en toda la película, cada vez que hacen un zoom a la cara de alguien, tiene ojos azules. En toda la película. El azul invade generalmente toda la película. Hay como una creencia de que el azul es el color del diablo, y qué sé yo. Pero acá esa escena puntualmente es terrible, porque aparte es en el momento que le dice, you know, I'm God. Now I'm God. O sea, me he convertido en Dios. Estoy en todos lados. Y aparte no solamente se traduce en película porque hay un filtro azul, hay ropa azul, qué sé yo, pero claro, si estás en código con el personaje es la impotencia absoluta de control de todo. Es el único momento en que él grita en serio, está al final, digamos, ¿no? Pero ese momento en que él se agarra y ¡uah! Porque claro, ya no hay forma de que niegues esto, digamos, ¿no? O sea, racionalismo, vete al demonio, digamos. Acá esto es incomprensible, porque también tiene eso. Al racionalismo lo agarra y lo tira por la ventana. Es como hay cosas que son inexplicables y serán inexplicables. Bueno. Hay, de hecho, toda una serie de secuencias que son incluso medio inexplicables cómo están montadas. Como a mí siempre me llama la atención esa parte cuando él vuelve al hotel y la ve a ella a través de una puerta que le salen como tentáculos. Corte A, él sale volando con la puerta rota. Sí. Y es como, ¿qué pasó en el medio? Y hay como muchos de esos momentos, o que lo agarra y lo tira contra el costado del confesionario. Corte A, cae adentro de la guarida de Sutter Kane. Fantástico. Es como el manejo de tiempo y espacio que hace esta película en tanto fantástico, porque es como que rompe todas las reglas que pueden existir y sin embargo el que mira no siente que se está rompiendo nada porque ya como que lo que empieza a gobernar es otra lógica totalmente distinta. Parte de la narrativa es que se rompa, entonces... Por eso, entonces sí, claro, es como que en ese momento ya está ido todo te impone el propio orden de repente Sutter Kane y ya es como que empieza a gobernar él la película y sí, Sutter Kane empieza a desarticular todo. Yo creo que el momento clave es cuando él la trae a Linda dentro de la iglesia, esa iglesia que abrís la puerta de un momento es una iglesia y cuando la volvés a abrir es el infierno, que es tremendo eso. Fíjate con un corte, ¿no? Es como... Sí, que está el nene y después está Sutter Kane así con cara de... Claro, cuando está escribiendo con la máquina de escribir, con el perro al lado, que Sutter Kane le hace leer a ella libro y ella lo abraza, se dan un beso, algo así. A ella le gustaba dar besos. Y le toca atrás y hay como un coso, un Cronenberg asqueroso. Sí, otra vez es Lovecraft, ¿no? Como un coso casi y qué sé yo, que es como chabón, digo, es demasiado esto, digamos. O sea, ya hasta él mismo está invadido por una cosa monstruosa y putrefacta. Que bueno, eso se pone a la enésima potencia con el pasillo ese final. A mí el momento que me pareció como más naif como de ver una película de hace muchos años es como la situación de Sutter Kane escribiendo tipo en la máquina escribe tipo tiqui 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 y pone la hoja, lo terminé y apoya la hoja, es como onda, nunca ocurrió esto en la historia de la literatura. Claro, totalmente. Sí, pero onda, obviamente esa escena es importante, después tipo le da el manuscrito en la cajita que es la tipo, idea qué linda esa cajita. A mí me asombra igual esa puerta que casi respira, ¿no? Como que la puerta como que late y transpira la puerta orgánica. ¿No está en Nightbreed también? Creo que es una imagen como 80-90. Incluso el pasillo en Hellraiser. En Hellraiser creo que hay una escena donde hay una especie de pasillo del infierno donde hay muchas criaturas persiguiéndote. Es muy parecido a algo. Bueno, Barker también tiene como esta cosa de putrefacción, carne, cosa colgando, digamos. Sí. ¿No? Bueno, ustedes hablaron de Nightbreed. Sí. Que también es como, parece un freak show, digamos, ¿no? Como todos esos monstruos. Y ni hablar Hellraiser, digamos, todo el tiempo ese de todo el comienzo, que es todo en ese cuarto horripilante, todo con los colgajos, digo, una cosa como que ya parece te da asco. El hombre sin piel. Claro, totalmente, claro. Sí, ese momento mágico en los 80 que descubrieron cómo hacer como un buen carne sudorosa, tipo anda. Y fue tipo, esto vamos a usarlo en todos porque esto es bárbaro. El que más abusó de eso fue Cronenberg, cuando hizo la máquina de escribir que tiene una erección. Y que la máquina de escribir empiezan como a masturbar la máquina de escribir. La volví a ver el año pasado y sabes que no me gustó tanto. No, yo hace mucho no la miro. Naked Lunch, decís vos. Sí. No sé yo. A mí bueno, pero por ejemplo, Videodrome sí. Bueno, Videodrome es muy buena.
El VHS que sale de la panza, o la tele la tele excitada. No, la mano con el coso, que viste, con la pistola, digo, una cosa como ahí de que hay que poner la carne ahí, digamos, ¿no? Que sea como una cosa horrible. Yo de la página, volviendo a la película, las otras dos trivias ridículas, de nuevo, gracias IMDb por todo lo que nos das. El momento que también me parece muy bueno en que Styles, la chica, se come las llaves del auto. Que parece que están hechas como de galletita. No, y que después sale con la cabeza al revés. Esa otra escena también me parece que es un contorsionista con una máscara de ella al revés sí. Y que no veía nada, entonces era como que le hacían como ruiditos. Es que en hay una escena que para mí la calcaron de ahí, que es cuando viene la señora. El torso. Cuando ve al torso corriendo. Claro. Sí, que da bastante miedo esa escena. El torso llegó, lo recuerdo la primera vez que lo vi, fue justamente volviendo a lo que hablamos al comienzo del capítulo, es en la remake. No, en el remaster de El Exorcista, claro. Que está esa escena que no está en la original. Claro, la escalera. Sí, claro, no está. Que termina en un plano con ella con la cara dada vuelta. Exactamente. Y larga como una. Por la cuenta. No, yo mencioné Hobbs End, que está re bueno, digo, cómo llega Trent a Hobbs End. Digo, primero, porque otra vez vuelvo a hablar de. Él mira los libros, ¿no? Él tiene una serie de pesadillas. El You want some of this body. You want some to body. Ese gordo horrible. Policía. Digamos, terrible, que después lo termina teniendo sentado al lado. Y él mira las tapas de los libros. Digo, otra vez es lo mismo, ¿no? Es como el diseño preparado para que vos compres miren las tapas, no sé, de Harry Potter o del Señor de los Anillos, de las ediciones de los últimos 30, 40 años. Convocan a que tengan el mismo estilo para que lo vuelvas a comprar porque te gusta, porque quedan ordenados bien en la biblioteca y toda esa cuestión del consumo. Pero a su vez está como esta idea de que el mal ya está habitando ahí y tiene un país o, en su defecto, una ciudad propia. ¿No? Entonces, la estructura y el diseño en general ya está, porque encima el mismo Sutter Kane quiso, pues lo dice muy sutilmente, pero dice, Sutter Kane quiso diseñar sus propias tapas. Sí. O sea, es como ya muy terrible y él descifra que está en un pueblo que no está en los mapas, que se llama Hobbs End. Muy bueno el diseño de las tapas. Yo como semi-diseñador gráfico me pareció como que está todo el mundo gráfico de la película es perfecto. Como los pósters de las películas, los pósters de los libros, todo existe, básicamente. No, aparte que también, viste, es como vos lo ves y decís, esto puede ser de un libro de Stephen King, ¿no? Por lo son muy icónicas. O de Clive Barker. O de Clive Barker, claro. Y aparte de esa época, porque por ahí hoy es distinto, ¿no? También los nombres, creo que casi todos los nombres de los libros de Sutter Kane son historias de Lovecraft, casi iguales. El horror de Hobbs End es el horror de Cthulhu, el horror de Dunwich. Después está The Mountain of Madness. La montaña del terror, sí. Sí, totalmente. Yo cuando decías lo de los libros me acordé de un ejemplo muy icónico de... Voy a decir algo muy wow. De los tiempos que vivimos. Wow. Que vi una vez en los tiempos que vivimos. Los tiempos que vivimos. El segmento de los tiempos que vivimos de Mariano. En una librería vi una... ¿Vieron que el Capital de Marx son como 7 tomos? ¿7 son? Sí. Una edición de los 7 tomos de Marx, del Capital, que si vos los ponías todos juntitos... Hacían la cara de Marx. Pero Mariano, sí, de eso hay un montón de esas cosas. Pero es simbólico justo que sea con Marx. Sí, bueno, claro, sí, es terrible, digamos, ¿no? Claro. Sí, eso, pero acá lo terrible es que todo termina como en un epicentro, digamos. En el momento que se da cuenta, justo, digo, es increíble. El chabón está con la lapicera y se le rompe la lapicera y se pinta justo abajo de los ojos. O sea, le queda negrura, ¿no? Sí. Y va a Hobbs End, digamos, ¿no? El epicentro de la negrura. Es cuando sentís que ya entró en la lógica de Kane. Y con esto de he sees you, bueno, te pintaste de negro y viste, digamos, ¿no? Es como... y ahí es cuando él se da cuenta... Bueno, y ahí pasa todo esto que dicen ustedes, lo de la carretera, digamos, ¿no? Después viene todo eso. Y aparte de todo esto, después nos enteramos que había toda una estrategia para hacerlo desaparecer a Sutter Kane. O sea, encima era un chanchullo. Claro. Y el chanchullo más macabro de todo es que un tipo desapareció, y este desapareció y encima te lo hizo peor. Te generó el apocalipsis, digamos, ¿no? Es como, bueno, jodete Charlton Heston, digamos, ¿no? Muere Ku Klux Klan. Es como, claro, es muy tremendo. A mí me parece aparte de Charlton que le dice, no, y algo como diciendo el libro y vuelve loca a la gente. Y él dice, ojalá, porque ahora en 2 meses sale la película. Como... Sí, totalmente. Que eso después él lo dice en la prisión.
en la prisión o en el loquero. Que esa también es otra representación que está re buena, que es que él está pintando crucecitas negras. El chabón no cree en un carajo, o sea, no creía en un carajo, y se pinta en cruces negras, y él le dice, qué linda decoración, le dice el médico cuando entra. Y el chabón le dice, sí, bueno, sí, le gusta, qué sé yo. Le dice, me da un pucho, no sé qué. Y le dice, bueno, pero hasta hace un rato vos estabas pidiendo para salir de acá, le partiste las bolas de una patada a un tipo, qué sé yo. Y dice, no, yo estoy muy cómodo acá. El quilombo está afuera. Y, o sea, él hace las cruces, no tiene ni idea de lo que son las cruces, pero él las hace para que crean que es un loquito. De hecho, él le dice, le tengo que hablar de mis ellos, de mis esos, de mis no sé qué. Es que él lo perturba un poco a este hombre, al psicólogo, porque sí. Hasta cuando le dice, ¿y qué pasa con la gente que no lee? Y bueno, hay una película, y ahí se asusta. Exactamente. Porque entiende el poder también de distribución y entiende eso que tiene que ver en definitiva también con la potencia que sostenida por todo el capital para sostener esa idea de mundo. Y cuando sale, que está el tipo de recepción, que es este tipo, como así, como parece Marley. El de Gremlins 2. El de Gremlins 2. Es igual a Marley, es verdad. Es igual a Marley, ahora está muy grande. Y el psicólogo es el lacayo de Cal en Titanic. El que juega con la bala. Sí, claro, sí, totalmente. Y que es el mismo tipo de chabón también. La última frase que dice ese chabón. 3. La profecía de ella. Uy, la profecía. Claro, la profecía. A mí se me fue cayendo con el tiempo la profecía, igual me encanta, yo había leído el libro y todo. Las últimas dos son como, ¿no? Complicadas. Pero la última frase que dice el chabón es, el chabón dice, no, bueno, ¿sacó algo en limpio? No mucho. Dice, porque habla de que tiene que ver con Sutter Kane. Y el chabón le dice, ¿do you read Sutter Kane? Es como, ya fue, boludo. Ya fue, vayámonos todos, cerrá el cine, explotó todo, no hay más nada. Es como muy tremendo, digamos. Es muy tremendo. Es una película desoladora por donde la mires. Y que la ves hoy y decís, es Argentina 2018, digamos, ¿no? Es como muy. No, es que en serio, es como. Son estas películas tan gigantescas. Estamos en el 2019 igual. 2019. Bueno, Mariano, no estamos en el 2019. No. Do you read Sutter Kane? Porque todo está azul de repente, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes, les agradezco profundamente por escucharme hablar sin parar. Y nada, los felicito por el podcast. Está buenísimo y sigan. ¿Tenés algo más que decir? No, que miren mucho Carpenter, todo lo que puedan. Para mí lo ideal es la trilogía. Halloween también, no es una obra maestra. Pero la trilogía, porque inclusive se van a dar cuenta está en las antípodas de lo que yo entiendo como hoy el terror perfecto, digamos, ¿no? El terror kubrickiano que está hoy, que no es que esté mal, pero me parece que convoca más algo como de percepción y de como, uy, che, qué miedito con esto. A mí Carpenter me aterra, brutalmente. También Craven, en algunos casos. La serpiente del arcoíris, por ejemplo, a mí me da profundo miedo. Pero Carpenter se mete en algunos lugares que, bueno... Digo, que nadie se mete. Que por ahí otros se meten de otra manera, digamos. Claro, pero nadie se mete quizás de una forma tan directa y sabiendo que pasa por ahí, como que todos los planos de la película pasan por esa idea casi, ¿no? Como es el que más se metió. Sí, totalmente. Y aparte que no tiene institución o estructura gubernamental, mismo nosotros, a donde no pegue, digamos. Esta yo creo que es la más tremenda de todas, digamos, en ese sentido. Pero vos ves Príncipe de las Tinieblas y es como, qué sé yo, ¿viste? La película termina y es como, no hay forma de decir, estamos sin escape, ¿qué pasa? Es muy difícil también encontrar una película de Carpenter con un final feliz, excepto ni la de Elvis, porque Elvis termina muriendo. Así que Starman, por ahí. Starman, es una pavada, Starman, pero está bien, igual lo queremos. Pero nada, eso, no más que eso, que Carpenter hay que amarlo profundamente, todo lo que se pueda, que ahora ya hace una película cada 500 años, pero bueno, está grande, está jugando a los videojuegos, está disfrutando de su plata o vendiendo la franquicia. Al cabo que ni quería hacer películas y no era westerns, ella hizo un montón. Pero porque la Halloween última, digamos, ¿no? La Halloween última es una... Sí, totalmente. Es lo que le interesa ahora. Sí, sale, da vueltas, toca un poquito. Está bien, es un señor grande, está bien, hay que dejarlo. Y ahí, sí, totalmente, ya fue. Bueno, gracias de nuevo, Diego. A ustedes. Y esto fue La Hora del Miedo. Soy Ezequiel Rivero, junto con Julio Otero y Mariano Morita. Y nuestro invitado, Diego Cirulo. Nos vemos dentro de 2 semanas, como siempre. Chao. Chao. Chao.